Vamos a leer un texto muy conocido por todos, lo encontramos en Mateo capítulo 11, Mateo 11 del 1 al 6, que dice así: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de la región. Juan, que estaba en la cárcel, había oído los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús le respondió: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dichoso el que no halle tropiezo en mí. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque en estos momentos podemos leer en tu palabra, podemos acercarnos a ti, Señor, más todavía, más intensamente, para escuchar lo que tú tienes en tu corazón para nosotros. Señor, danos la atención suficiente, danos la intimidad contigo, como si estuviéramos solo contigo cara a cara, porque tú quieres hablarlo a lo más profundo de nuestro corazón, porque tú nos conoces a cada uno, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestra vida y la necesidad que tenemos. Por eso queremos descansar en ti en estos momentos y pedimos tu bendición y tu dirección. Yo te pido, Señor, que tú también pongas palabras en mi boca para no decir lo que no debo, sino hablar solamente de ti, porque se trata de ti, Señor. Tú eres el Salvador de este mundo, tú eres nuestro Dios. Gracias, gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Leemos en el texto este que acabo de leer que Juan estaba encarcelado, estaba prisionero en la cárcel, por causa de que Herodes le había llevado a la prisión. Quizás porque Juan era una persona muy clara, muy rotunda, hablaba las cosas con toda claridad, no se andaba con rodeos, y le reclamaba a Herodes o le tachaba de vivir en pecado cuando él tenía que gobernar a un país y el primero que andaba mal era él. Y estando Juan en la cárcel, le llegaron noticias de Jesús. Y cuando le llegaron estas noticias, no le gustaron. No le gustaron lo que escuchaba de Jesús. Estaba confundido. Nada de lo que oía se ajustaba a las expectativas que él tenía, a las ideas y eso que él esperaba del Mesías. Nada de lo que oía era algo que pudiera de verdad darle satisfacción. Todo le defraudaba, todo le decepcionaba. Juan esperaba un Mesías que se ajustara a todo lo que él había aprendido, a todo lo que le habían dicho desde pequeño, lo que le habían enseñado en la sinagoga y lo que le había enseñado la tradición. Pero Jesús no se adaptaba a estas normas. Juan esperaba un Mesías poderoso, fuerte, libertador, salvador de todos aquellos que creyeran en él, pero condenador de los incrédulos. Claro, Juan el Bautista era un judío
Y como parte del pueblo judío, él pensaba que la salvación solamente era para los judíos, para nadie más. Para todos los demás que no fueran judíos había preparado un fuego grande, enorme, que allí irían todos. Y esta era la percepción que tenía Juan. Él había puesto toda su vida al servicio de la llegada del Mesías. Y había visto en Jesús de Nazaret algunas señales que le podían definir como el Mesías. Es más, incluso en Juan capítulo 1 vemos que Juan el Bautista por varias veces dice, señalando a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel del que yo os he hablado, del cual no soy digno de desatar las correas de su calzado. He ahí el Cordero de Dios. Juan había confesado en Jesús la figura del Mesías, pero las noticias que le llegaban, como he dicho, le habían decepcionado. Nada tenía que ver aquello que hacía Jesús con aquel mensaje tan severo y tan dramático que él predicaba allá en el desierto. Él comía langosta, miel silvestre, se vestía con pieles, con harapos, con lo que encontraba, y gritaba a voz, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a todos los que se acercaban a él, leemos en Mateo, dice que a todos los que se acercaban a él, le hacía confesar sus pecados y entonces los bautizaba. Y cuando veía algún religioso, cuando veía algún fariseo, algún saduceo, alguna persona que se daba golpes de pecho, le llamaba generación de víboras. Era un mensaje bastante duro, era bastante duro. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de esta ira venidera? Pero les invitaba a acercarse a Dios. Sin embargo, la experiencia de la cárcel le estaba creando dudas. La experiencia de la cárcel le estaba haciendo bastante daño. La soledad, la humillación, la injusticia, el desprecio, todo eso le estaba haciendo dudar bastante. Pensaba, ¿me equivoqué con Jesús? Yo me había hecho una idea y no. Este no es el Jesús que yo me imaginaba. Este no es el Jesús que yo pretendía. Bueno, esto que le pasa a Juan el Bautista nos pasa también a nosotros. Nosotros muchas veces nos hacemos una idea de Jesús bastante light, la ajustamos bastante a nuestra forma de pensar. Y no se trata de que nosotros ajustemos a Dios a nuestra forma de pensar, sino más bien que nosotros nos ajustemos a la forma de pensar de Dios, ¿verdad? Claro. Pero es que este Jesús decía cosas como amar a los enemigos. Claro, para nosotros que tenemos la Biblia y que escuchamos muchas veces el mensaje, pues estamos bastante familiarizados. Pero una de las luchas fuertes y de las acusaciones que tuvo Pablo, por ejemplo, el apóstol San Pablo, fue cuando el Señor le designó a ir a los gentiles. Ya le dijo el Señor a Ananías, este se va a enterar lo que cuesta sufrir por mi nombre. Él va a llevar mi nombre en medio del pueblo, en medio de los gentiles, a reyes, a naciones enteras. Y claro, ahí tuvo una lucha, pero una lucha tremenda, una oposición grandísima. Y sobre todo por parte de la propia iglesia.
por parte de Pedro, por parte de todos los primeros apóstoles, porque la salvación solamente era para una clase de personas, para los judíos. Y en este caso a Juan le pasaba igual. ¿Cómo este Jesús puede decir ama a tus enemigos cuando resulta de que todos los que no son judíos son mis enemigos? Esto no puede ser. Porque amar a los enemigos implica aceptar al otro hasta las últimas consecuencias. Porque amar a los enemigos significa perdonar hasta el extremo de 70 veces 7. Porque amar a los enemigos significa pedir perdón y humillarte. Implica aceptar a aquellos que no piensan como tú. Implica aceptar a aquellos que son diferentes a ti, ya sea por pensamientos que sean. Amar a los enemigos implica muchas cosas. Implica muchas cosas. Implica de que yo no llevo toda la razón y que tengo que aceptar a aquellos que no piensan como yo. Por eso las dudas le asaltan. ¿Cómo este Jesús puede, además de decir estas barbaridades, cómo puede enfrentarse a los dirigentes, a los guardianes de la religión, del templo, de la ley? ¿Cómo puede llamarle hipócritas y falsos? ¿Cómo puede hacer eso? Por eso, para salir de dudas, envía a 2 de sus discípulos para que investiguen sobre quién es Jesús, sobre cuál es la verdadera identidad de Jesús. Y le preguntan, ¿tú eres el que había de venir o esperamos a otro? Las dudas de Juan evidencian el desconocimiento. Y el desconocimiento nos lleva a la decepción. Y eso nos pasa a nosotros. A veces dudamos, oye, ¿será verdad que Dios existe? ¿Será verdad que la religión? ¿Será verdad? Pensamos tantas cosas que eso nos lleva al desconocimiento y el desconocimiento nos lleva a la decepción sobre Jesús, el Cristo. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿tú crees que conoces bien a Jesús, el Cristo? ¿Tú crees que lo conoces bien? ¿Tú crees que el Jesús en el que tú crees es el mismo Jesús del que hablan las Escrituras? ¿O quizás tú ya lo has manipulado un poquito? ¿O quizás te crees una parte que te conviene? A lo mejor toda no. Esto tendríamos que meditarlo. Porque hay muchos que sueñan con un Cristo poderoso, sí es verdad, fuerte, príncipe de paz. Pero también quieren un Cristo que cuando yo me tenga que tomar la venganza, que me ayude. También quiero un Cristo justiciero, que no justo, justiciero. Un Cristo que castigue a todo aquel que me mire mal, que le haga un orzuelo en el ojo, porque me mira mal. Claro, a veces nosotros manipulamos un poquito las Escrituras, nos hablan claramente de quién es Jesús. Las Escrituras evidencian claramente quién es el Cristo. Isaías, 700 años antes, ya había dicho, Isaías 35, del 4 al 6, dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, vuestro Dios viene con restitución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo
y cantará la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en la estepa. Jesús le dice, mirad, este Juan que sabe tanto, este Juan que ha estado en el desierto, este Juan que está dudando en estos momentos, decidle que las Escrituras se están cumpliendo. Contadle simplemente lo que oís y veis. Contadle simplemente eso, que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Se está cumpliendo la Escritura. Las apariencias son una cosa, pero que profundice un poquito. Y es que muchas veces nos dejamos de llevar por las evidencias. A veces incluso nos volvemos en grandes teólogos, sin tener idea de lo que es la teología. A veces nos volvemos grandes religiosos. Y cuidado con eso, cuidado con eso. Es un peligro. La religión habla de un Jesús totalmente distorsionado. Totalmente distorsionado. La religión nos habla de Dios de una manera a veces intencionada, interesada. La teología es, según el diccionario dice, que es el estudio o la reflexión racional de todo lo que tiene que ver con Dios, con todo lo que tiene que ver con lo divino, o incluso nos habla del fundamento de nuestra fe. Pero ninguna de estas cosas nos muestra realmente quién es Jesús. Las Escrituras sí nos hablan con toda claridad quién es el Cristo. Y es ahí donde tenemos que acudir. Vamos a dejarnos de religiones, vamos a dejarnos de teologías y vamos a centrarnos en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el Dios encarnado, en ese que te amó tanto que fue capaz de dejar su divinidad en el lugar que correspondía para venir aquí al mundo de la humanidad, para hacerse siervo, para morir en una cruz, para darnos vida. A veces cuando nos ponemos a hablar de temas religiosos, de verdad yo me aparto, no quiero saber tanto. No quiero saber tanto, porque las muchas palabras le decían a Pablo que le volvían loco. Y yo el saber tanto también me va a volver loco. Yo solamente quiero remitirme a lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras sí hablan de Cristo. Y nos llevan a una experiencia viva con Él. ¿Qué es lo que necesitamos? Es lo que necesitamos. Nuestra vida está llena de protocolos. Yo recuerdo la lucha que he tenido muchas veces con el buen camino, porque cuando me ponía a hablar con los técnicos, con los directores de la subdirección de no sé qué, del Servicio Murciano de Salud, me decía, es que cuando venga una persona, tú tienes que exigirle un protocolo, porque a lo mejor puede tener tuberculosis, o a lo mejor puede dolerle un pie, o a lo mejor, no sé, a lo mejor hay que hacerle unas placas de tórax para... Vamos a ver, mira. Cuando una persona tiene hambre, lo único que necesita es un bocadillo. Y cuando una persona tiene sueño, lo único que necesita es una cama. Y cuando está sucio necesita ducharse, lavarse, cambiarse de ropa. Yo no puedo pedirle. Y esta vida está llena de protocolos. Porque nosotros mismos nos hemos encargado de crear muchos protocolos. Y para acercarnos a Cristo no necesitamos ni religiones, ni teología, ni necesitamos un pastor, ni necesitamos a nadie. Necesitamos clavar nuestras rodillas delante de Él y clamar delante de Él. Y decirle, Señor, tú sabes quién yo soy. Tú sabes lo que hay en mi vida. Tú sabes que te necesito. Es así. Tener una experiencia viva con Él, una experiencia salvadora, porque esto es lo que nos va a llevar a contar nuestro testimonio.
Es eso lo que nos va a llevar. No le hables a la gente de que en nuestra iglesia somos estupendos, de que tenemos un grupo de alabanza que es la envidia de la región de Murcia y parte del extranjero, que tenemos un templo con aire acondicionado que en verano ni nos enteramos que hace calor en la calle. No le hables de eso a la gente, no le hables de religión a la gente, que la gente no entiende. Háblale de Cristo. Cuéntale tu experiencia, qué es lo que ha hecho Cristo contigo. Eso es lo que la gente necesita escuchar, tu testimonio. Eso es lo que necesita, nada más. Porque la experiencia personal con Cristo es lo que nos hace vivir. Es lo que hace que nuestra vida tenga sentido. Estamos en la iglesia y yo me alegro mucho porque nos vemos, hermano, Dios te bendiga, hermano. Oye, y se nos pone una sonrisa de oreja a oreja, ay, qué contento que estamos. Pero después salimos a la calle, vamos a nuestra casa o vamos al trabajo y es un infierno. ¿Qué es lo que pasa? La experiencia personal con Cristo nos hace vivir, nos hace cantar sus maravillas, contarles a otros lo que Él ha hecho en nuestra vida. Conocemos a muchas personas que conocen a Cristo. Bueno, saben más que un libro. Saben muchísimo. Saben mucho de Cristo. Y hablan de Él como si lo conocieran o como si supieran quién es. Es un lunático, es un charlatán, es un pecador, es un endemoniado. En fin, eso también pensaban los fariseos, los saduceos, y se ha pensado a lo largo de toda la historia. Siempre se ha hablado más de Dios, porque Dios no tiene cabida en nuestra sociedad. En nuestra sociedad lo único que tiene cabida es el mal. El rey de este mundo está trabajando con la maldad. Y le seguimos la corriente. Le seguimos la corriente. Pero aquel ciego, aquel que ha leído nuestra hermana Mónica al principio, aquel ciego, aquel que estaba en el templo, aquel que está, bueno, desde nacimiento era ciego, cuando Jesús le recobró la vista, le hizo que viera, los fariseos, las autoridades del templo se le echaron encima. Mira, hoy es sábado, hay un protocolo y en sábado no se puede sanar a nadie. Hoy es día de... Y no, además tú no eras ciego. Tú lo has dicho, pero tú no lo eras. Llamaron a sus padres y le preguntaban, ¿este es vuestro hijo que de verdad era ciego? Pues sí, es este. ¿Y cómo se ha sanado? No lo sé, preguntárselo a él que ya es mayor de edad. Dice el evangelista, porque tenían miedo de que lo expulsaran de la sinagoga. Y este hombre lo único que sabía decir era, yo sé que antes era ciego y ahora veo. Si es pecador o no es pecador, si no ha cumplido el protocolo o si ha cumplido el protocolo, si no se ha atenido a la ley de Moisés o no, no lo sé. Yo de eso no entiendo. A mí de religión y de teología no me hables. Pero yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora soy una persona liberada. Ahora soy una persona sanada. Ahora soy una persona transformada. Ahora veo. Yo sé que Él me salvó, que Él me sanó, que Él me liberó de la atadura, de la ceguera, que Él transformó mi vida. Él me ha dado algo nuevo, algo diferente. La palabra de Dios, todos sabemos, los que tengamos por costumbre leerla, que hay testimonio de hombres y mujeres que han sido transformados, con vidas cambiadas por el conocimiento y el poder de Cristo. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero estés de acuerdo o no estés de acuerdo, eso está escrito. Yo no sé si eso ocurrirá en tu vida o no ocurrirá en la mía, sí. El Antiguo Testamento nos habla ya del Mesías, desde Génesis ya nos está anunciando el Mesías, los profetas, todos, o sea, el Mesías.
Pero los acontecimientos cercanos que ocurren en el Nuevo Testamento, parece que nos familiarizamos un poquito más con eso. Pero aún te familiarizarías mucho más si esos acontecimientos ocurrieran en tu vida. Si esa realidad de esa experiencia personal con Cristo ocurriera en tu vida. Me encanta la canción que han cantado al final. Soy hijo de Dios. Sí, lo soy. Y amén, y amén, y amén. Porque Cristo vive en mí. Porque yo sé dónde yo estaba cuando Él me rescató. Porque yo sé cómo era mi vida cuando Él vino a mi vida. Porque yo sé que Él me devolvió la vida, no solamente a mí, sino a mi familia. Porque Él es capaz de transformarlo todo. Dice que la luz, dice el evangelista Juan en su primer capítulo. En el versículo 9 dice que la luz verdadera vino a este mundo. Pero qué lástima, solamente alumbró, iluminó a aquellos que creyeron en Él, que creyeron en su nombre. Hay muchos ciegos que siguen viviendo en esa ceguera espiritual. Pero yo creo, hermano, que a ti el Señor te sanó de esa ceguera espiritual. Y que Él sigue con ese ánimo de querer seguir sanando a personas. No sé si aquí hay personas que necesitan que Cristo les sane. Solamente, no hay protocolo ninguno, solamente decirle, Señor, yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú tomes mi vida. Aquel ciego contaba una y otra vez lo que Cristo había hecho con él, porque le preguntaron, bueno, pero vamos a ver, explícanos otra vez. ¿Otra vez? Pues mirad, cogió, hizo lodo, y después ese lodo me lo puso en los ojos, y después, y le explicó la maniobra aquella 3 o 4 veces, todas las veces que le pidieron. Porque cuando uno tiene una experiencia personal con Cristo, no para de contar las cosas, no para de hablar, no para de cantar, de decir lo que ha ocurrido en tu vida. Y este ciego cantaba y contaba una y otra vez. Cuando nos encontramos en sus manos, cuando le conocemos, no nos pasa como a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía una percepción de quién era Jesús, de quién era el Mesías que se esperaba. Y como aquella percepción que él tenía no se ajustaba con lo que Jesús decía y hacía, mandó a 2 de sus discípulos, pregúntale por favor, o preguntadle si él es el que había de venir o esperamos a otro. Si nuestra vida está en sus manos, nuestra percepción de Él, no hay dudas. No hay dudas, como las tenía Juan el Bautista, porque ahora nuestros ojos ven. Me encanta ese versículo en el libro de Job, al final, capítulo 42, que dice, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla poder ver a Dios! Poder tener a Dios dentro de tu vida. ¡Qué maravilla! Es muy importante que cuentes tu historia, si es que tienes algo que contar. Ya voy a concluir. ¿Os acordáis del endemoniado gadareno? Aquel endemoniado que vivía en los cementerios. Lo ataban con cadenas y era su locura tan grande que la rompía y asustaba a toda la gente. Era, como he dicho muchas veces, el loco del pueblo. Y cuando Jesús lo sanó, cuando Jesús a aquel pueblo de Gadar le quitó su loco, le dijeron, márchate de nuestro territorio.
vete de aquí. Cuando vieron a aquel loco, lunático, endemoniado, llamémosle como queramos, sentado a los pies de Jesús, en su sano juicio, vestido y escuchando las palabras de Jesús. Aquel le decía, maestro, déjame que te siga en el camino. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Vete a tu casa, vete a los tuyos, vete a tu ciudad, vete del lugar que pertenece y cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. Qué hermoso, hermano, que podamos contar nuestro testimonio. Qué maravilloso que podamos contar y cantar una y otra vez. Cristo me ha salvado. Cristo es el Señor de mi vida. Y mi vida le pertenece a Él. Y mi vida se ajusta a su voluntad. Ese tiene que ser el deseo de nuestro corazón. Yo sé que hoy es domingo, que estamos aquí y venimos con las mejores. Yo no me pongo corbata nunca para ir al buen camino. Ni tampoco para muchas cosas, no. Pero me pongo los mejores trapos que tengo pues, para venir a la iglesia. Pero la corbata hoy me la quitaré. Sin embargo, a Cristo no me lo quitaré. Él irá conmigo. Porque mañana es lunes y los lunes nunca son simpáticos. Y pasado es martes y vienen problemas. Y el miércoles, el viernes ya parece que estamos de fin de semana y ya la cosa cambia. Pero sí, hermano, vivir a Cristo en tu vida es lo más maravilloso que te puede ocurrir. Yo te invito en esta mañana que si hay algo que te separe de estar unido a Cristo, que ores, que le pidas. Nada, hemos cantado antes, nos podrá separar de estar cerca de Él. Nada. Yo te invito a que si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, que lo hagas en este momento. Yo te lo digo. Simplemente, no hay protocolo de ninguna clase. Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero que tú vengas dentro de mí. Yo quiero vivir contigo. Sin protocolo, sin palabras rebuscadas. Que el Señor os bendiga. Amén.